Te pido que prestes atención. Es un mensaje práctico el que te voy a traer en esta noche. Algo que el Señor me habló. Algo que compartimos un poquito en uno de nuestros programas por televisión. Pero que el Señor me hablaba de lo importante. Así que esto que te voy a hablar puede servirte para el resto de tu vida. Si tienes a alguien al lado y le puedes hablar, dile eso. Esto te va a servir para el resto de tu vida. Poca vida que le queda a algunos, pero a los jóvenes, hay muchos viejóvenes hoy. Aquí, qué bueno. Veníamos escuchando una canción de Evan Kraft en el coche que dice: soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Y yo decía, amén. Porque a veces mi hijo dice: papá, no tienes 20 años, no tienes 15, ni 30, ni siquiera 30, madre mía. Pero somos jóvenes por siempre los que estamos en el Señor, amén. Así como la misericordia se renueva cada mañana, nuestros años se renuevan también. Hay que ser joven por dentro y por fuera. Muy bien, el título del mensaje de hoy, va a estar Angie ahí ayudándome, gracias, es ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La gran pregunta de todo ser humano o de todo hijo de Dios o cristiano: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Pero para aprender a conocer la voluntad de Dios, primero tengo que saber qué es la voluntad de Dios. Porque cuando a mí me decían, cuando yo era joven o adolescente y me decían tienes que hacer la voluntad de Dios, yo pensaba, no puedo ir a las fiestas, no puedo fumar, no puedo poner de novio con una chica del mundo. O sea, pensaba que la voluntad de Dios era todo lo que yo no podía hacer. ¿Qué te suena a ti? ¿Qué te viene a ti cuando te dicen la voluntad de Dios? Esperar, dice. Mira, algo muy serio, la voluntad de Dios. Y cuando te dicen tienes que hacer la voluntad de Dios, eso no es la voluntad de Dios. Con respecto al noviazgo, por ejemplo, yo creía que la voluntad de Dios era una chica fea para mí. Porque parecía que las guapas no entraban dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Para saber cómo conocer, tenemos que saber qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es simplemente el plan, propósito o pensamiento que Dios tiene de todo y para todo lo que existe. Plan o pensamiento que Dios tiene de todo y para todo lo que existe. Claro que lo que más me interesa es la voluntad de Dios para mí. Pero hoy vamos a ver 3 aspectos diferentes de la voluntad de Dios para poder encasillar y poder entender. Y vamos a ir de lo macro a lo micro. 3 aspectos de la voluntad de Dios. Y vamos a ver lo que es la voluntad soberana, la voluntad de mandamiento y la voluntad personal que todos hacen, la voluntad divina, la voluntad de Dios. O sea, el plan de Dios. Dios tiene un plan. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le pasa nada por alto. Dios no improvisa. Dios no le pilla como cuando los profetas de Baal con Elías estaban allí haciendo una competición, y Elías, cuando ellos empezaron a hacer sacrificios y a pegarse, le dijo: ¿vuestro Dios estará de viaje? ¿Se habrá ido al baño? ¿Estará durmiendo? ¿Estará de vacaciones? Nuestro Dios no es así. El Dios de los cielos, nuestro Señor, tiene un plan perfecto, tiene un propósito, tiene pensamiento, lo tiene todo calculado, lo tiene todo controlado, lo tiene todo medido. No se le escapa nada a nuestro Dios. Así que, pero para poder entender nosotros, o para ir de lo macro a lo micro, vamos a ver un poquito rápidamente lo que es la voluntad soberana de Dios, que es lo que primero te quiero hablar. Y llamamos voluntad soberana al control absoluto por parte de Dios de todo lo que ocurre en el universo. Es lo que puedes leer allí. Dios tiene el control de todo lo que ocurre en todo lugar.
Y la voluntad soberana tiene que ver con eso, con que Dios se tomó un tiempo para crear el universo. Dios se tomó un tiempo para hacer una creación, que fue la primera creación, los ángeles, los serafines, los seres celestiales. Y después se le ocurrió en una parte de la eternidad crearnos a nosotros. Y ni siquiera nosotros existíamos y ya Dios estaba ejecutando planes y propósitos que entran dentro de la voluntad soberana. Dentro de esa voluntad soberana está que Jesús venga en un momento de la historia. Dentro de la voluntad soberana está que Jesús muera a manos de sus conciudadanos. Dentro de esa voluntad está el diluvio, por ejemplo. Dentro de esa voluntad soberana tiene algunas características. Esta voluntad es impredecible, a veces irracional, y no podemos conocerla en su totalidad. La voluntad soberana es irracional o impredecible porque no sabemos qué va a hacer Dios a nivel global en algún momento. Me está mirando así como raro. Es ese plan que Dios ejecuta sin tener que preguntarle a nadie, ni darle explicaciones a nadie, ni que Dios tiene ni que nosotros tenemos que entender. Por eso es irracional también, porque no la entendemos. ¿Cómo Dios permite que venga un tsunami en Asia? ¿Cómo Dios permite el atentado de las Torres Gemelas? ¿Acaso Dios no podía? Claro que podía. Pero es un plan que Dios ejecuta, que no lo tenemos que entender, ni es revelado tampoco. No podemos conocer en totalidad, no sabemos lo que Dios va a hacer, no sabemos cuándo Dios va a venir, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Son cosas que tiene Dios en su plan soberano que no están en nuestro entendimiento ni conocimiento. Por ejemplo, la guerra, las catástrofes, los accidentes, la pandemia. La pandemia. Dios la dejó que venga a todo el mundo. Ponían esta semana pasada un meme de una efeméride. ¿Sabes lo que es una efeméride? Una efeméride es cuando recuerdas qué pasó un día como hoy, hace años atrás. Y decía, un día como hoy, de 2019, un chino iba a comprar un murciélago para hacer una sopa. Eso decía. Y a lo mejor fue así, a lo mejor no, a lo mejor fue ahí el virus cultivado en ese laboratorio. ¿Tú crees que se le escapa a Dios? ¿Tú crees que Dios no pudo aplastar ese laboratorio o cortar el virus? Son esas cosas que no entendemos, que son irracionales, como dice aquí, que no las podemos conocer en totalidad y que son impredecibles. Esa es la voluntad soberana. Hay un versículo que me gustaría que leamos, Romanos 11, 33 al 35, 2 versículos, que dice así: oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo que está diciendo aquí, esta palabra, es no se puede medir, ni entender, ni contar, ni calcular cuál es el juicio de Dios. El juicio es la obra de Dios. Luego te paso el PowerPoint, no le hagas foto. Y cuáles son... no se puede medir ni calcular los pensamientos ni los juicios, ni los planes que Dios tiene. Dentro de esa voluntad soberana está una muerte prematura. Dentro de esa voluntad soberana está una pérdida, un accidente, no lo sé, cosas que vemos negativas que no entendemos y a veces nos preguntamos. Pero déjame decirte que esta voluntad, podemos volver atrás, esta voluntad soberana no se discute ni puede tener oposición. Se lleva a cabo porque Dios la ejecuta. Como cuando tu madre decía, porque yo digo y punto. Y se acabó. No te tengo que dar explicaciones. ¿Sabes lo que te digo? Porque a veces nosotros queremos, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó aquello? Incluso cosas muy fuertes que pueden habernos pasado en nuestra niñez y juventud. Y no las entendemos. Están dentro de esa voluntad soberana porque Dios sabe, porque Dios es rey, porque Él ejecuta y punto. Amén.
No dices mucho amén porque te has quedado ahí, pero ¿cómo que no la puedo conocer yo? La voluntad soberana no se conoce. Por ejemplo, Job. ¿Por qué Dios probó a Job? Parece injusto, parece... ¿Cómo que Satanás estaba ahí hablando con Dios? Si Satanás está en el infierno y Dios está en el cielo. Pero ¿cómo? Y empezamos a pensar cosas que no están dentro. No están dentro de nuestra... O sea, Dios no tiene por qué darte a conocer esa voluntad. Porque entra dentro de su soberanía y Dios la ejecuta como Él quiere. Ahora, hay una voluntad revelada que se llama la voluntad de mandamientos. Y es la segunda, la voluntad de mandamientos. Esta voluntad de mandamientos tiene que ver con lo que Dios manda al hombre en su palabra. Si puedes pasarme la Biblia, Agustina. Es la voluntad que Dios nos ha legado y nos ha dejado como hijos. Esta voluntad de mandamientos es lo que la palabra, o lo que su palabra dice que Dios quiere para mí en general. Si la otra voluntad era una voluntad que yo no podía conocer o yo no podía entender, esta voluntad, la que está en su palabra, es una voluntad que Él revela a los hombres, pero a los hombres en general, para todo el mundo. Y para todo el que quiera seguir su voluntad. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Pues aquí está. Léetela. Aquí te va a decir cómo tienes que obrar, cómo tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer. Desde honrar a tus padres hasta cómo ser con tu vecino, hasta no casarte con tu prima. Un montón de cosas. Sí, porque algunos dicen, ¿me puedo casar con mi prima? Dice aquí que no te casarás con la hija de tu tío. Deuteronomio 18 creo que es. Leyes morales, no te subirás a la cama de la mujer de tu padre. Si tienes ganas de hacer popó, coge una estaca y te vas fuera del campamento. O sea, había leyes. Pedid y se os dará. No sé, es una voluntad, algo que Dios te forma como persona, te forma como hombre, te forma como hijo y está revelado en su palabra. Esta voluntad es mostrada o revelada a todos. Cualquiera puede saber cómo Dios quiere o cuál es el corazón de Dios si lee la palabra. Mira, muchos de nosotros podemos conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros leyendo la palabra. ¿Cómo quiere que sea como esposo? Pues está aquí en la palabra. ¿Cómo quiere que seas como esposa? Está aquí en la palabra. ¿Cómo Dios quiere que seas como hijo, como trabajador? Está aquí en la palabra. La voluntad revelada. Si la otra no la podíamos entender o no la podíamos conocer, esta sí, sácate la gana con esta. Aprovecha, porque esta es una voluntad. Aquí están los planes, los propósitos de Dios a nivel general. A nivel general. Ahora, vamos de lo macro a lo micro. Y cada vez se va acercando el objetivo más a mí. En tercer lugar está la voluntad personal. Y esta voluntad personal es lo que Dios quiere individualmente para mí. Su propósito específico conmigo. Si Dios tiene una voluntad que es soberana y que Él maneja como quiere el universo, los astros, las personas, la creación, el tiempo y todo lo demás, hay otra voluntad que quiere para todos sus hijos, que la revela. Pero hay un plan específico que tiene conmigo, diseñado y creado a medida para cada uno de nosotros. Lo que Dios ha querido para mí, Israel Ontivero, en su plan y en su voluntad personal, no es la misma que ha querido para Jonathan, para Vanessa, para Ronald. Es totalmente diferente. Dios tiene una forma y Dios tiene unos planes específicos para ti. Unos tiempos, unas maneras que no son las mismas que para otros. Dios quiere hablarnos individualmente y Dios quiere mostrarnos esos planes. ¿Qué estudiar? ¿Con quién casarme? ¿Cómo servirle? ¿Dónde trabajar? ¿Qué negocio hacer?
Y quiero leerte, no lo tenemos ahí en las diapositivas, pero quiero leerte Romanos, donde en Romanos 12:2, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, porque dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad personal. Una voluntad que se aprende, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios para mí? La voluntad personal, la que tiene que ver, porque la otra del universo y tal no me importa tanto. O la voluntad general, bueno, está en su palabra, todos los cristianos la seguimos, sus hijos. Pero el tema es, está bien todo eso, pero ¿cuándo me voy a casar yo? ¿O cuál va a ser mi profesión? ¿A qué me voy a dedicar? O tengo que invertir, tengo que estudiar, tengo que ponerme a trabajar, tengo que cambiarme de ciudad, ¿en qué lugar congregarme? ¿Sabes que Dios lo tiene todo planeado, perfecto para ti? Y dice que, ese pasaje de Romanos dice que dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Los hijos de Dios somos privilegiados porque Dios nos cambia nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento, y podemos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. En el mundo, ¿qué hacíamos? Nos guiábamos como un caballo desbocado por todo lo que nuestra alma y nuestros sentimientos nos movían, o nuestro cuerpo nos pedía. Pero en Dios ya no somos así. En Dios actuamos de una manera diferente. En Dios nos ha cambiado la manera de pensar. Y ahora nosotros podemos entender que la voluntad de Dios, ¿qué era la voluntad de Dios? Pues los planes, los propósitos. Es para mí bueno, es agradable y es perfecto. Es algo, mira, ni siquiera yo planeando mi vida de una manera, sabiendo lo que me gusta, la puedo hacer tan perfecta como Dios ejecuta un plan para mí. Y te puedes estar preguntando, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué todavía no? ¿Por qué esta situación? ¿O qué es lo que me vas a deparar? Pero mira, con los años yo he aprendido a preguntarle al Señor, a dejar que Dios me hable y a poder aprender a que Él me guíe. Ahora, te voy a dar un secreto. Si yo camino en la voluntad de mandamientos, o caminar en la voluntad de mandamientos, me ayudará a conocer la voluntad personal. Por eso habla la palabra, ese versículo que hemos leído antes, de cambiar la manera de pensar. Y yo leyendo la palabra, cambio mi manera de pensar y de entender la vida. Entonces puedo conocer la voluntad personal al conocer la voluntad revelada de Dios para mi vida. Si yo camino en los mandamientos de Dios, que Dios me ordena, podré disfrutar de los planes que Él ha preparado para mí. Hay cristianos que quieren saber la voluntad de Dios para su vida, se adelantan en los procesos, quieren servir, quieren ministerio, quieren casarse, quieren estudiar cuando tienen que trabajar y quieren trabajar cuando quieren estudiar. Y van así pegando botes porque no se alinean a la voluntad de mandamiento, a la voluntad conocida. Por ende no pueden llevar a cabo la voluntad personal. Gente que está en la iglesia y que no cambia porque su mente no ha sido transformada y se mueven por sentimientos, se mueven por emociones. Hoy estoy en una ciudad, mañana estoy en otra y pasado en otra. Hoy me meto en un negocio y me va mal y salgo y me meto en otro negocio y me va mal y salgo y soy cabezón porque no le pregunto al Señor, porque mi mente no ha sido transformada, porque no he aprendido a caminar en esta voluntad. Y cometo error tras error. Pero la voluntad de mandamiento nos ayuda a conocer la personal. Ahora otra pregunta. Me gustan las preguntas. Vale, está bien, pero ¿cómo conocer cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Te has hecho esa pregunta? Ahí está para la foto.
¿Cómo conoces? ¿Cómo conocer? Porque si aquí está la voluntad que Dios tiene en general para todos nosotros, como mi mujer, ¿no? Cuando era adolescente se compró el libro de Luis Palau, ¿Con quién me casaré? Porque pensaba que le iba a decir ahí con quién se iba a casar. Pensaba que iba a decir Rafael Ontivero. Pero no, son cosas generales. Como es aquí no te dice específicamente si tienes que montar un negocio o no. Si tienes que comprarte el coche ahora o no. Si es la rubia o la morena, no. ¿Cómo entonces sé cuál es la voluntad personal para mí? Mira, la vida del cristiano se basa en tomar decisiones todo el tiempo. ¿Te has dado cuenta? Todo el día, todos los días, hay que tomar decisiones importantes. Desde mudarme a una ciudad, coger un trabajo o no cogerlo, ir o no ir, tener una relación o no tenerla, estudiar, qué estudiar, dónde estudiar, cuándo estudiar, trabajar, no trabajar. Hay gente que quiere ponerse a trabajar cuando tiene que estudiar, y hay gente que se quiere poner a estudiar cuando tiene una familia con hijos y tiene que trabajar. Fala Deus. Todas estas decisiones es necesario que las evaluemos de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad personal. Así que te voy a dar 5 tips o un filtro de 5 consultas, ¿cómo le hemos llamado? 5 filtros por los cuales pasar mis decisiones para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué te parece? Mira, y esto lo vas a poder, todo lo que te preguntes si es el plan de Dios para tu vida, pásalo por aquí. Ahora vamos a ver los cinco filtros, o los 5 aspectos a través de los cuales, o 5 pasos, o 5, como decía ese, 5 pasos, 5 puentes, 5 acueductos, como quieras llamarle. Pero son 5. A lo mejor el primero es muy obvio, o el segundo, pero Dios te va a ir hablando. Dios te va a ir hablando en esto. Así que el número 1, el primer filtro por donde yo tengo que pasar mis decisiones es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Voy a poner algunos ejemplos básicos, como el trabajo o el noviazgo. Por ejemplo, ¿qué decisión tienes que tomar? ¿Coger un trabajo o no cogerlo? ¿Tener una relación o no tenerla? La tienes que pasar por esto. Número 1, por la palabra de Dios. La palabra me ayudará a saber si lo que pretendo se ajusta o no a los decretos de Dios para mí o a la voluntad de mandamientos. Así que yo tengo que tomar una decisión, estoy en una encrucijada, o tengo que decidir, o quiero provocar algo. Lo primero que yo tengo que saber es si la palabra me apoya o no. Casarme con mi prima, la palabra dice que no. Entonces ya está. Mira, en el número 1 ya has quedado eliminado. Pero yo sé que hay cosas que no están tan claras, o que la palabra no me deja clara. Recuerdo cuando era chico, decían algunos que la Biblia no decía en ningún lado que no se podía fumar. Entonces era la excusa de los adolescentes para fumar, ¿no? Pero había un listillo que en la Reina Valera había encontrado, donde se unía una palabra y se cortaba y ponía abajo otra, y decía aquí que no, y no sé si del otro lado decía perfume, pero el per se quedaba arriba y abajo se quedaba fume. Entonces decía que no fume. Entonces lo había encontrado. Oye, sí, la Biblia dice que no se puede fumar. Hay cosas que la Biblia no dice. Oye, me voy a montar una empresa. La Biblia no te dice sí, montala, no montala. Te da algunos versículos que te pueden hacer ver. Oye, antes de emprender algo, fíjate si tiene lo necesario para llevarlo a cabo. ¿Verdad? Te va guiando un poquito. Yo tengo aquí este versículo de 2 de Timoteo, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Diga conmigo, útil. Útil, esto es útil. Tiene un montón de miles de años o cientos de años,
Pero es útil, te ayuda a ser una mejor persona, como te digo, un mejor hijo, un mejor trabajador, un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa. Es útil, un mejor siervo de Dios. Hay consejos para todo, hermanos. Es útil, diga conmigo, es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado. Amén. Así que si tú conoces la voluntad de mandamiento, vas a ser una persona así. Así que tu primer filtro es la palabra de Dios. Vuelvo a decir, tu primer filtro es el sector adolescente aquí a mi derecha. El primer filtro es bien. Tiene la capacidad de escuchar estando en otra cosa. Ya vienen, nacen de otra manera, más listos los niños ahora. La palabra de Dios, ¿se ajusta o no a la palabra de Dios? Número 2. El otro filtro, las autoridades. Mis autoridades. Nuestras autoridades representan a Dios. Y están para ayudarnos a avanzar en nuestras decisiones. No mire las autoridades como, madre mía, no me dejan hacer nada. Todo me lo prohíben, todo me lo niegan, No, están ahí para eso, para ayudarnos. ¿Es así o no? Padres, pastores, líderes. Recuerdo cuando tenía 22 años y surgió la posibilidad de venir a España. Estaba casado hace 3 años casi. No tenía más, tenía casi 24, porque me casé a los 21. Y surgió la posibilidad de venir, mis suegros estaban aquí, nos llamaban cada tanto que vengamos. Pero estábamos allí con nuestra vida, nuestras cositas, nuestro trabajito, la iglesia. Y recuerdo para tomar una decisión así de importante, que fui a mi papá, a mi padre, Miguel Ontivero, mi papá. Y le dije, papá, tengo esta oportunidad, tengo esta encrucijada. No sé qué hacer, la verdad. Estoy en una situación difícil porque me había quedado sin trabajo. Mi mujer estaba embarazada de algunos meses de Agustina y no sabíamos qué hacer. Y mi padre dijo, hijo, yo creo que es una buena oportunidad. Analizamos ahí la situación aquí. No veo mucha salida para ti. Te está costando esto, lo otro. ¿Por qué no das un paso de fe o de aventura? Pero dalo. Y me animó. Así que lo siguiente que hice fue ir a mi pastor. Y fuimos Ana y yo a hablar con nuestros pastores y le dijimos, mira, la situación que tenemos es esta y nos han ofrecido poder ir a España. Era el año 2001. Y hablamos con nuestros pastores y nuestros pastores nos animaron. Nos dijeron, sí, Israel y Ana, creemos que es voluntad de Dios. Después de orar, después de hablar varias veces, creemos que sí, creemos. Así que yo cuando emprendí el viaje, hermano, lo emprendí confiado, lo emprendí tranquilo. Porque a lo mejor tenía 24 años, no sabía atarme ni la cordonera de los zapatos. Pero mis autoridades, que son mi protección, y son la gente que tiene más sabiduría, simplemente por tener 30, 40 años más que yo. Como le digo a mis hijos, escúchame por lo menos porque tengo 30 años más que tú. Simplemente por eso. Pero aparte más, porque son sabios, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros pastores, nuestros líderes, la gente de referencia. Dios le ha dado sabiduría. Hay gente que viene, el otro día hablaba con un joven y me dice, pastor, llevo preguntándote un par de cosas y me he dado cuenta que me desbaratan las cosas que yo las tengo claras. Digo, no te las desbarato, simplemente te hago ver de otra posición las cosas. No, dice, pero me gusta porque yo creo que la tengo clarísima, pero vengo y veo que hay otras opciones, hay otras formas. Y en la juventud nos pasa mucho eso. ¿Cuánta metida de pata y cuántos errores por no consultar, por no preguntar, por hacernos los maduros? Mira, cometí errores por no preguntarle a mis padres, cometí errores por no preguntarle a mis pastores, y consecuencias luego que vienen mal por no saber estar bajo ese filtro que me ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios para mí. Nuestras autoridades son personas que nos aman. Tus padres te aman, tus pastores te aman.
¿Tú crees que tus pastores te van a decir que sí o que no porque por ellos? ¿O tus líderes? Te lo van a decir por ti. Yo me voy a dormir en mi casa y duermo tranquilo. El que va a tener problemas va a ser tú. A veces creemos que nos ponen oposición. Recuerdo una vez fui a pedir un préstamo al banco y me dice la directora que me conocí, Israel, te lo puedo dar, pero no te lo voy a dar porque no lo vas a poder pagar. Yo digo, sí, yo voy a poder pagarlo. Yo trabajo, gano con comisión y yo creo que voy a poder pagarlo. Me dice, no lo vas a poder pagar. Yo te lo podría dar, pero no te lo voy a dar porque sé que no lo vas a poder pagar. Y yo salí y fui a tocar otras puertas, otros bancos, a ver. Y en otro lado me dijeron, sí, hombre, claro, me creyeron, le vendí la moto, ¿no? Que ganaba mucho, que me lo dieron. ¿Qué pasó? No pude pagarlo. A veces no escuchamos el consejo de las autoridades que nos conocen y vamos a preguntarle a alguien que no nos conoce. O estamos esperando encontrar y uno nos dice que no y otro nos dice que no y nuestros papás nos dicen que no o nuestros pastores nos dicen que no. Entonces vamos preguntándole hasta que llegamos al menos espiritual. ¿A que no sabe nada ni tiene discernimiento? Dante Gebel contaba un chiste así, ¿no? Que ese joven que va a preguntar, a los 15 años tenía y se quería poner de novio y va a preguntarle al pastor, claro, le dice que no, al líder joven, a sus padres le dicen todos que no, hasta que se encuentra con su amigo, ¿no? De andanza. Y le decía, ¿y qué te parece? Dice, ¿está linda la piba? Métele para adelante, dice. Y a veces esperamos eso. Pero mira lo que dice Proverbios 11:14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Aleluya. Qué bueno es tener nuestros consejeros. Dale aplauso al Señor, sí, dáselo. Pregunta, no te canses de preguntar. No te canses de consultar. Tienes que saber a quién. Pero no te canses de hacerlo. A tus autoridades, autoridades los que están arriba, los que te van a cuidar y a amar. Las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, aunque se han mal usado muchas veces, aunque han abusado muchas veces, no quiere decir que sean así, ni que están puestas para eso. Las autoridades están para amarnos, para cuidarnos y protegernos y ayudarnos. Amén. Así que disfruta de tus autoridades. Número 3. En el filtro en el que estamos pasando, ¿cómo saber si algo es voluntad de Dios? Pregúntale a tus autoridades, te van a decir, te van a ayudar a saber sí o no, espérate un poco. En el tema del noviazgo, a veces vienen los jóvenes y nos dicen al pastor una cosa y luego viene la otra persona y entonces tenemos doble información. Contamos con esa ventaja. Podemos ayudar, podemos guiar. Y en todas las otras áreas también. Número 3, la oración. La oración es una forma de preguntarle a Dios, ¿qué opinión tiene sobre mi asunto? A veces yo veo que la gente hace sin orar muchas veces. O le informa a Dios, así como lo hace con las autoridades. A veces viene gente que no es que te pregunta, te informa, después que lo ha hecho. Pastor, ¿sabe que me compró un piso? ¿Un piso ahora? Ah, mira, qué bueno. O sabes que me voy a cambiar de ciudad. Ya tengo el billete. Viajo el martes en avión. Madre mía. O sea, te informa, no te pregunta. Y a veces con Dios hacemos lo mismo, le informamos. Ay, Señor, tú sabes que me gustaría esto. O me gustaría lo otro. O quisiera hacer esto, Señor. Y no estamos pendientes de escuchar qué Dios nos dice, qué es lo que nos dice Dios, sino que vamos a informarle como para decir, ya he orado. Pero lo que ha hecho es, le has contado a Dios lo que ya has decidido en tu corazón y lo que vas a hacer. No debemos venir ante Dios con la decisión ya tomada en el corazón, sino que tenemos que preguntarle para que Él pueda respondernos. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica,
con acción de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones. El Señor nos escucha. Dile que está a tu lado, el Señor te escucha. Debemos tener fe de que si le preguntamos, Él nos responderá lo que nos conviene, o mejor dicho, lo que ha preparado de antemano para nosotros. Efesios creo que es 2:10, no lo busques, pero dice que Él ha preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Él ha preparado obras de antemano. Mira, lo dice Jeremías 29, también está aquí abajo, pero puedes leerlo en tu Biblia, 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Es uno de mis versículos favoritos. Declara el Señor. Porque yo sé, dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo. Porque yo sé, porque no se me pasa por alto, porque no improviso, porque no estoy a la deriva, porque yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para tu vida. Porque yo sé. Porque el original dice, porque me he tomado tiempo para trazar, como un arquitecto que hace un plano para una edificación. Antes se hacían con Rotring, se llamaba el boli ese, y un papel vegetal. Yo estudié primer año de arquitectura y trabajábamos con eso. Y teníamos que trazar los planos, las medidas, tener en cuenta un montón de cosas. Así Dios se toma el tiempo para trazar el plan para tu vida, para trazar los años que vas a vivir, qué va a pasar en cada momento de tu vida, hacia dónde. Y si nosotros caminamos en la dirección de Dios, si nosotros caminamos en buscar su reino y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Si tú vas caminando para allá, pues el novio va a ir corriendo y se te va a añadir. Si tú vas caminando en la voluntad de Dios, en la justicia, en el reino de Dios, el trabajo que estás necesitando se te va a añadir, Dios te lo va a traer. A veces nos afanamos y es normal, es parte de la naturaleza humana afanarse, preocuparse, agobiarse. Pero Dios nos enseña a confiar en Él. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar, planes de bienestar, planes de bienestar. No te va a dar un novio feo. El que Él tiene preparado es bueno, guapo. El Señor te va a dar un buen trabajo. El Señor te va a dar un bienestar. La voluntad de Dios no es fea. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es buena. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Así que si yo tengo que tomar una decisión, yo tengo que tomar, por ejemplo, me quiero ir a estudiar a otra ciudad. Y yo vivo en esta ciudad y yo tengo a mi iglesia, mis pastores, mis hermanos, mi familia. Y yo tengo que irme a estudiar a otro lugar. Yo primero tengo que ver si la palabra de Dios me aprueba. Estudiar, sí, para adelante. La palabra dice que tiene que estudiar. Segundo, mis autoridades. ¿Qué dicen mis autoridades? Pues hablo con mis padres, hablo con mis líderes, hablo con mis pastores. ¿Cómo veis vosotros esta situación? Mira, quiero irme a estudiar a otro país, otra ciudad. ¿Qué pensáis? ¿En qué etapa de mi vida estoy? ¿Crees que es el momento, que no es el momento? Y a ellos te pueden guiar. Pero también al mismo tiempo la oración. Tengo que clamar a Dios, Señor, háblame, dame señales, muéstrame, confírmame. Y ahí está donde Dios te va a confirmar a través de la oración lo que el Señor quiere para tu vida. ¿Sabes que el Señor te puede hablar al corazón? Te habla a través de la palabra, te habla a través de una canción, te muestra, viene un hermano y te habla, te profetiza, o un hermano te confirma la palabra, o tú tienes un sentir. ¿Te ha pasado? Amén, gloria a Dios. Para las decisiones más importantes de la vida tienes que tener una palabra. Mi esposa recibió una palabra de parte de Dios tan fuerte que no la entendió en su momento, pero que le sirvió en los momentos más difíciles de nuestra vida como matrimonio, cuando estaba a punto de romperse nuestro matrimonio. Esa palabra que Dios le había dado le fue un ancla para que eso no suceda. Ni yo, ni el amor por mí, ni nada. Fue la palabra de Dios. Lo que Dios te da. Eso va a ser un ancla en los momentos difíciles. Amén. Número 4, quedan 2. Número 4, el testimonio del Espíritu. ¿Qué es el testimonio del Espíritu?
Pues el Espíritu Santo que habita en nuestro interior se manifiesta de maneras diferentes en nosotros según el desafío que tengamos por delante. Es algo como inexplicable, pero es una sensación que a veces sentimos cuando vamos a hacer algo que está bien o que está mal. A mí, por ejemplo, había momentos donde yo iba a hacer algo malo y me empezaba a temblar el cuerpo, literalmente, te lo aseguro, me temblaba el cuerpo. Y yo digo, no puede ser que me esté temblando el cuerpo, no estoy asustado ni nada, ¿qué me está pasando? Y yo aprendí a conocer que era el Espíritu Santo, que me alarmaba, que se entristecía, no lo sé, pero ahí estaba. Así como en otros momentos puede haber una paz que te inunda, un gozo y una sensación de que Dios está contigo a la hora de tomar esa decisión. A veces el Espíritu muestra incomodidad, intranquilidad frente a esas situaciones, pero otras veces trae una calma, una paz, una seguridad en el momento. Sientes que ahora, claro, tienes que ser una persona espiritual. Porque si no, lo que va a mandar en tu corazón son las emociones. Y las emociones son engañosas, el corazón es engañoso. Hay gente que confunde el sentir del espíritu con el sentir del corazón, del alma, de los sentimientos. Y eso es muy engañoso. Dice que solamente la palabra puede separar, es una espada de doble filo que separa el alma del espíritu. O sea que hay que hilar fino, hay que ser espiritual. Pero Dios, yo creo que si le pedimos, si le preguntamos, Él nos da una sensación. Por eso, cuando viene alguien a consejería, nosotros le aconsejamos lo que creemos, pero en definitiva la persona tiene que tomar la decisión. ¿No es así? Eso es importante. Dice Vanessa que la multitud de consejos es buena, pero que no imponemos cuál es la voluntad de Dios para ti. En definitiva, tú decides. ¿Y cómo tienes que decidir? Yo a las personas cuando vienen y me preguntan algo, yo le digo, ¿y tú qué sientes? ¿Y tú qué sientes? ¿Y cómo ves este asunto tú? Antes de yo decirle, ¿cómo lo ves tú? Entonces, al expresar las personas lo que sienten, lo que le parece con respecto a esto, tú vas discerniendo un poquito también y tú ves qué hay en el corazón de la persona. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu? Gente que no tiene espíritu, lo tiene muerto. Entonces te habla del corazón, de la emoción. Es que yo pienso en Él todo el día, pastor, no sabe. Siento su olor a donde voy. Parece que lo veo en las publicidades de la... Está pasado, ¿no? Por eso te ríes. O no, mira, es que el trabajo de mi vida, es que yo siempre, desde chico me acuerdo cuando estaba allá no voy a decir el país, pero cuando estaba allí yo pensaba cuando yo hiciera, yo tal. Y parece que va uniendo piezas, ¿no? Ahora vamos a hablar del número 5, que es más básico todavía. Pero el testimonio, ¿qué sientes? ¿Qué expresas? ¿Qué sientes en tu corazón? Mira lo que dice Romanos 8, 26, 27. Lo tengo aquí por televisión, también está saliendo, así que lo puedes leer en casa. Qué bueno que tú en casa puedas entender este mensaje, saber lo que Dios quiere para tu vida, porque de esta manera vamos a errar menos y vamos a aprender a conocer lo que Dios ha preparado para nosotros. Dice Romanos 8, 26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Diga gloria a Dios. Porque no sabemos orar como debiéramos. Digo conmigo, no sabemos. En lo natural no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones, ¿quién es el que escudriña los corazones? Dios. Dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. O sea, se conecta el Espíritu de Dios en nosotros con el Padre. Dice que el Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hola. Si yo oro en la carne o lloro a través de mis sentimientos, voy a orar lo que yo quiero. Pero si yo oro a través del Espíritu y dejo que el Espíritu Santo que vive en mí, que habita en mí, interceda por mí,
A veces en lenguas, cuando oramos en lenguas, no sabemos lo que estamos diciendo, pero el Espíritu Santo está diciendo, este es un sinvergüenza. Dios, no le hagas caso de lo que te esté diciendo. Escúchame a mí. Escúchame a mí porque te voy a decir lo que Él necesita en este momento. No lo deje, por favor. Quiebran una pierna, pero que no se mueva. Y luego va ahí con la muleta. Si se te quiebra una pierna, ya sabes lo que fue. O tiene un accidente de coche cuando va hacia un lugar y dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Pues iba encabezonado a hacer algo que... Pero el Espíritu está intercediendo, dice, conforme a la voluntad de Dios. Así que es un puente el Espíritu Santo que habla con Dios, toma, es más, dice Corintios, que nadie conoce a Dios o la mente de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así como nadie conoce al hombre como el Espíritu del hombre. O sea que el Espíritu conoce a Dios, sabe cuál es la voluntad de Dios. Así que intercede por mí de acuerdo a la voluntad de Dios. Y me trae la voluntad de Dios en un sentir. Es una capacidad que el mundo no tiene y nosotros sí tenemos. Y podemos escuchar la voz del Espíritu, el corazón. Ahora, todo nuestro ser, nuestras emociones y nuestro cuerpo, porque somos tripartitos, se pone de acuerdo en algunos momentos. Y si estás haciendo malo, tiemblas, te palpita el corazón. O si vas a dar un paso bueno, tu espíritu está en calma, tu alma está en calma, tu cuerpo está en calma. Amén. Gloria a Dios. Y por último, el quinto filtro por donde tienes que pasar las decisiones son las señales prácticas. Es importante ver cómo está a nuestro alrededor con respecto a las decisiones que voy a tomar. Pastor, ¿me puedo casar? ¿Tiene novia? No. Pues no te puedes casar. Fácil. ¿Cómo está tu entorno? O como esa persona que quiere ponerse a estudiar cuando tiene 5 hijos y ese hombre que tiene 5 hijos no tiene trabajo y tiene que buscar trabajo. ¿Me sigues? ¿Cómo está tu entorno alrededor? Hay cosas que ni siquiera la Biblia, ni siquiera ahora, es sentido común. Hola. Gusto. Ajá. El séptimo es el espiritual. El sentido común. Qué bueno. Los 5 sentidos. El sexto es el que tiene las mujeres, dice Vanessa. Y el séptimo es el sentido común, que poco lo usamos. Es verdad. Hay cosas prácticas. O quiero emprender un negocio y tiene dinero, no. Y ha hecho, quiero montar una panadería. ¿Y sabes cocinar? ¿Sabes amasar? No. Pero miro en YouTube. Pero vamos a ver. Te vas a meter en una panadería, no tiene economía. No invierta. Hay gente que quiere... Mira, hay momentos... Gente que quiere invertir cuando tiene que generar. Y tiene poquito recurso, poquito ahorro y voy a hacer un curso. No, busca trabajo, el curso déjatelo. A veces sí, los cursos dan posibilidades. Y si Dios te guía, mira, hazlo. Pero hay veces que las señales, yo le llamo puertas cerradas, o puertas que se abren o puertas que se cierran. Por eso aquí la foto de la puerta no se ve muy bien, pero está abierta. Puertas que se abren o puertas que se cierran. Por ahí hay situaciones que las puertas se están cerrando por todos lados y vas tú encabezonado a querer pasar, a que se abran, a golpear. Y son señales prácticas que te están diciendo por ahí no. O no es el momento, no es el tiempo, ya llegará. ¿Te ha pasado? Y vas y te das una vez y otra vez. Ahora, hay otras ocasiones que vemos que el Señor va delante de nosotros abriendo puertas. Y puertas milagrosas. Pasa que eso es un problema porque a veces el que ve todas las puertas abiertas, va directamente, se pasa al punto 5. Y viene, pastor, es que se me están abriendo todas las puertas. Pero ha leído la Biblia, has preguntado la Biblia, ha orado, tiene un sentir del Espíritu. ¿Qué dicen tus autoridades? No, todo eso no. Me guío por las puertas. No sé si te ha pasado. Gente que viene y te dice, mira, me ha salido esto y me ha mirado. Y cuando yo lo miré, me miró. Y yo dije, Señor, que venga con la sudadera roja, que venga con la sudadera roja. Si viene con la sudadera roja y llega con la sudadera roja y dice, confirmación. Pero es la única que tiene el hombre y viene siempre con la misma. Solo se pone la roja, el tío para venir. Entonces...
A veces las puertas, las señales, hay que pasar primero el filtro de todas las otras también. Las señales no son como el último paso, por eso lo hemos puesto el último paso, puertas que se abren. Hay momentos que Dios abre puertas milagrosas que estaban cerradas. Incluso hay veces que mira, hay cosas que están de acuerdo a la palabra de Dios. Tus autoridades te apoyan, te confirman. Por ejemplo, una boda, un noviazgo, y hay puertas que se cierran porque, por ejemplo, no tenéis trabajo o viene el coronavirus, no te puedes casar, no lo sé. Cosas así que van pasando, pero hay confirmación de Dios, hay un sentir del Espíritu. Hemos orado y nos ha confirmado el Señor. Las puertas están cerradas, pongámonos a orar para que se abran. Y Dios milagrosamente abre puertas. Dios provee para su propósito, Dios provee para su obra. Amén. Gloria a Dios, pues es la forma que tenemos que usar. Mira lo que dice Apocalipsis, termino ahí, Apocalipsis 3, 7 y 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el que escribe es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra. El que abre y... Cuando él abre, nadie cierra, ni siquiera las tinieblas. Pero también el que cierra y nadie abre. Cuando el Señor cierra una puerta, se queda cerrada, porque Él tiene la llave. Amén. Y le dice aquí a la iglesia, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Quiero decirte que cuando el Señor pone una puerta abierta en tu vida, nadie la puede cerrar. Es precioso poder conocer el plan de Dios para mí. Es precioso poder conocer los propósitos que Él tiene para mi vida. Tantas decisiones que tengo que tomar. Y yo siempre digo que las más complicadas a veces las tienes que tomar cuando más o menos maduro estás o más inmaduro estás. Hay muchos jovencitos que a los 18 tienen que definir qué van a estudiar y qué carrera van a hacer y qué tipo de profesional van a ser. Hay algunos que ya a esa edad, 20, 21, ya están pensando con quién se van a casar o ya tienen la persona. Son decisiones importantes que van a trascender el resto de tu vida. ¿Qué quiere el Señor conmigo? ¿De qué manera le voy a servir? O si tengo un ministerio, no lo tengo. Decisiones tan importantes que yo las tengo que filtrar a través de esto. ¿Hacemos un repaso de las 5? 5 filtros a través de los cuales yo sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Mira, y te digo, todo lo que tú quieras hacer o decidir o tomar una decisión o algo que tengas que hacer, fíltralo por aquí, para el resto de tu vida. Porque esto a mí me ha bendecido mucho incluso para hoy. La palabra de Dios. ¿Se adecua a la palabra de Dios? ¿Está conforme a la palabra de Dios lo que quiero hacer? Número 2, mis autoridades. ¿Qué consejo me dan mis autoridades? ¿Qué opinan ellos con respecto a lo que yo quiero hacer, la decisión que quiero tomar? ¿Tengo testimonio de ellos? Número 3, la oración. Pídele al Señor, pidámosle al Señor con fe. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Así que siempre que hay un clamor desde aquí, hay una respuesta desde el cielo. Pides y se da. Buscas y encuentras. Llamas y se abre. La oración. Número 4, el testimonio del Espíritu. ¿Qué siente tu Espíritu? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Porque a veces nos autoengañamos incluso con respecto a eso. Sabemos que Dios nos está diciendo que no, pero nuestro entusiasmo nos lleva a más. Seamos sinceros con nosotros mismos. Y número 5, señales prácticas. Puertas que se abren o puertas que se cierran. Amén. Dale un aplauso al Señor. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Esperamos que en casa también, que allí en tu hogar o donde veas esta palabra en un futuro, puedas también recibir de parte de Dios esta guía que para nosotros ha sido de mucha bendición, el poder entender desde la voluntad soberana. Mira, la voluntad soberana no te pregunte. Hay gente que está dando vueltas toda la vida preguntando por qué Dios no hizo esto, por qué Dios hizo esto. La voluntad soberana es de Él. Él la hace y no la tenemos que ni siquiera
entender. La voluntad de mandamientos es lo primordial. Caminemos en la palabra de Dios, caminemos en la voluntad revelada de Dios para poder vivir la voluntad personal. Esa voluntad que es para el día a día, para saber qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y qué es lo que Dios quiere para mí. Aleluya. Amén. Pues oramos ahí, cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, te damos gracias, oh Señor. Gracias, Señor, por esta noche ministrarnos y traernos tu alimento. Gracias por no dejarnos, Señor, y porque podemos reunirnos, podemos estar juntos. Gracias, Señor, por mis hermanos que han venido a este lugar a congregarse, Señor, y han dispuesto su corazón para adorar como hemos adorado, y han dispuesto su corazón para aprender, Señor, también. Gracias, gracias, Señor, gracias, oh Dios. Y también, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que eres fiel. Yo soy el primero que me sorprendo cómo nos hablas, cómo nos ministras. Cada vez que venimos a tu casa hay alimento fresco, hay pan fresco. Tú preparas el alimento y se lo das a tus siervos para servir esa mesa, Señor, donde nos alimentamos. Gracias porque tú quieres lo mejor para nosotros. Esa voluntad, ese plan, ese propósito es bueno, es agradable y es perfecto para nuestras vidas. Nos quedamos con eso, Señor, saber que tú quieres lo mejor para mí. Y yo, Señor, quiero pedirte perdón por las veces que he hecho mi voluntad y no la tuya. Por las veces que no he estudiado tu palabra para ver qué quiere para mí. Por las veces que no he consultado a mis autoridades, mis pastores, mis líderes, mis padres. Perdónanos, Señor, por no seguir la voz del Espíritu en nuestros corazones. Por no preguntarte a ti, Señor. O por no tener sentido común y ver cómo estaban las circunstancias a mi alrededor. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor. Y te pido, Padre, que a partir de ahora tú me ayudes a conocer tus planes, tus propósitos. Lo que has preparado para mí, para estos años que restan de mi vida, Señor. Para todo lo que tengo que enfrentar. Qué bueno que las decisiones más importantes de mi vida no las tengo que tomar solo, sino que tú estás de mi mano, Señor. Tú me ayudas, tú me guías, tú sabes el momento, el lugar, la forma. Gracias, Espíritu Santo, porque eres nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía. Gracias, Señor. Puedes darle gracias ahí al Señor. Levanta tus manos un momento al cielo y dale gracias por tenerle a Él como ayudante. Oh, gracias, Espíritu Santo, mi amigo fiel, mi fiel consejero. Gracias, guíame, Espíritu Santo, de acuerdo a tu voluntad y a tu verdad. Gracias, gracias, gracias por tenerte en nuestro corazón, por vivir en nuestro interior. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.